En Juan 10:27, Jesús nos dice: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Este poderoso versículo revela que Dios, en su amor infinito, siempre está hablando a aquellos que están dispuestos a escuchar. Pero, ¿cómo podemos reconocer si Él está tratando de comunicarse con nosotros en este momento? Hoy veremos las señales inequívocas de que el Dios Altísimo te está hablando ahora mismo. Si alguna vez has dudado o te has preguntado cómo discernir su voz entre las distracciones del mundo, este mensaje es para ti. Prepárate para descubrir la guía divina que puede transformar tu vida. ¿Estás listo para escuchar lo que Dios quiere decirte hoy? ¿Alguna vez te has encontrado en medio de una tormenta emocional, en una situación que parecía no tener salida, y de repente algo cambió dentro de ti? Tal vez no lo entiendas del todo, pero en ese momento algo profundo te dio paz. Una paz que no podías explicar con palabras. Esa es la paz de Dios. En Filipenses 4:7, la Biblia nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es algo que puedas generar por ti mismo, ni algo que venga de tus circunstancias externas. Es algo mucho más grande. Es una paz sobrenatural que solo proviene del Altísimo, y es la primera señal clara de que Él está hablándote. Quizás te ha pasado que, al enfrentar una decisión difícil o cuando todo parece estar perdido, de repente sientes una calma inexplicable. Esa paz no es simplemente una sensación de alivio. Es la certeza de que Dios está en control, que Él está contigo y que, pase lo que pase, todo está bajo su soberanía. Jesús mismo dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta es la paz que distingue a los hijos de Dios, una paz que trasciende las dificultades, que no depende de lo que vemos con nuestros ojos humanos, sino que se apoya en la certeza de que Dios tiene un plan divino para nuestra vida. Recuerda, querido hermano, que cuando Dios te habla, lo hace a través de su paz. Cuando estás en medio del caos y todo te grita que te rindas, esa paz es la que te mantiene firme, te alienta a seguir adelante, te da fuerzas cuando te sientes débil. Es esa paz profunda que no se puede explicar, pero que está allí, envolviéndote, consolándote y guiándote. Y cuando experimentas esta paz, sabes que no es producto de tus propios pensamientos o de tus circunstancias. Es la intervención directa de Dios en tu vida. ¿Lo has sentido alguna vez? Quizás ha sido un susurro suave en tu espíritu que te dice: no temas, yo estoy contigo. Esa es la voz de Dios. Esta paz no significa que las dificultades desaparezcan de inmediato, ni que todas las respuestas te lleguen al instante. No. A veces, lo que Dios quiere es que aprendamos a confiar, a descansar en su presencia, sabiendo que Él tiene el control total. El apóstol Pablo, en medio de las pruebas más duras, experimentó esta paz. En 2 Corintios 12:9, leemos que Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». En sus momentos más débiles, cuando su cuerpo sufría y sus circunstancias parecían abrumadoras, Pablo experimentó esa paz que solo Dios puede dar. Y esa misma paz está disponible para ti, amigo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a recibirla? Pero esta paz de Dios no es solo una sensación agradable. Tiene un propósito mucho más profundo. La paz que viene de Dios actúa como un guardia, una protección que resguarda tu corazón y tus pensamientos. En el versículo que citamos antes, Filipenses 4:7, se nos dice que esta paz guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Has sentido alguna vez que tu corazón se ha visto afectado por el miedo, la ansiedad o la preocupación? La paz de Dios entra en esos momentos y los disipa, transformando la incertidumbre en seguridad, el miedo en confianza, la ansiedad en esperanza. Esta paz no solo calma, sino que protege.
Protege tu mente para que no caigas en pensamientos destructivos y te ayuda a mantener la calma en medio de la tormenta. Imagínate por un momento a los discípulos en el mar, enfrentando una tormenta feroz. Jesús había dicho a sus discípulos: pasemos al otro lado. Marcos 4:35. Pero cuando la tormenta los alcanzó, comenzaron a temer por sus vidas. Ellos no podían ver más allá de las olas y el viento rugiendo a su alrededor. Sin embargo, Jesús estaba con ellos en la barca, y cuando despertaron a Jesús, Él simplemente dijo: calla, enmudece. Marcos 4:39. Y la tormenta se calmó. La paz de Dios, al igual que esa palabra de Jesús, es capaz de calmar la tormenta más violenta en tu vida. No importa lo que estés enfrentando. Cuando Dios te habla a través de su paz, todo lo demás debe ceder. Esta paz también está disponible cuando tomas un paso de fe. A veces, Dios te pide que confíes en Él y que actúes, incluso cuando no entiendes completamente el plan. Puede ser aterrador, puede haber incertidumbre, pero cuando Él te da la paz para dar ese paso, sabes que su voluntad es lo mejor para ti. Es como cuando Pedro salió de la barca para caminar sobre el agua hacia Jesús. Al principio, todo estaba bien. Pedro caminaba sobre el agua, confiando en la palabra de Jesús. Pero cuando vio el viento fuerte, comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque su paz comenzó a tambalear, su confianza en el poder de Dios se desvaneció. Cuando Dios te llama, te dará la paz para caminar, pero esa paz solo se mantiene cuando te mantienes enfocado en Él. Esa paz no es solo para los momentos tranquilos. De hecho, muchos de los momentos en los que Dios nos habla con más claridad son precisamente aquellos en los que nos sentimos más desesperados, más perdidos. Tal vez estás atravesando una crisis en tu vida, una enfermedad, la pérdida de un ser querido, una dificultad financiera. En medio de todo eso, esa paz divina se convierte en la señal de que Él está cerca. Esa paz te dice que no importa lo que pase, Dios tiene todo bajo control y Él nunca te dejará solo. Quizás ahora mismo estés atravesando uno de esos momentos. Tal vez te encuentres con el corazón agitado, con la mente llena de preguntas y de dudas. Quiero invitarte a que te detengas un momento y tomes una respiración profunda. Permite que la paz de Dios inunde tu ser. Si has estado buscando respuestas, buscando señales de que Dios te está hablando, empieza por reconocer esa paz que Él puede darte. No se trata de una paz superficial, que viene y va con las circunstancias. Es una paz profunda que cuando entra en tu vida, te transforma de adentro hacia afuera. Esa paz es la primera señal de que el Dios Altísimo está contigo, que Él está hablando a tu corazón, diciéndote: no temas, porque yo estoy aquí. Quizás no sea una paz instantánea, pero si te tomas el tiempo para escuchar su voz, esa paz crecerá. Como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La clave está en mantener tu mirada fija en Él, en su palabra, en su promesa. La paz viene de confiar plenamente en que Él está en control, incluso cuando no podemos ver la solución o entender el camino. Recuerda que, si ves esta paz, es porque el Dios Altísimo te está hablando. Él está aquí, con nosotros, hablando a tu vida, a tu corazón. No dejes pasar por alto estas señales. La paz de Dios es más que un simple consuelo. Es un llamado a confiar, a descansar en Él y a seguir su dirección. Porque cuando Dios habla, lo hace para guiarnos hacia lo mejor que Él tiene preparado para nosotros. Y esa paz es la que te acompaña en cada paso de fe. Hoy, más que nunca, Dios te está hablando. Te está invitando a entrar en un lugar de descanso, de seguridad, de confianza. Deja que su paz llene tu corazón y prepárate para recibir todo lo que Él tiene para ti. ¿Estás listo para escuchar? ¿Estás listo para aceptar la paz que solo Él puede dar?
Entonces abre tu corazón y déjate guiar por la voz suave y clara de tu Creador. ¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti te impulsaba a hacer algo que no habías planeado? Algo que, aunque parecía ir en contra de tus propios deseos o lógica, se sentía como la decisión correcta. Esa sensación que te guía, esa intuición que te lleva a elegir el camino menos obvio, puede ser la voz de Dios. En Jeremías 33:3, Dios nos invita: clama a mí, y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es en esos momentos de silencio interior, cuando todo parece calmarse y la decisión correcta emerge, que Dios comienza a guiarnos de una manera más clara y directa. A lo largo de la Biblia, vemos que el Señor habla de muchas maneras, pero uno de los métodos más poderosos es a través de la transformación de nuestros pensamientos y nuestra intuición. En 1 Corintios 2:16 se nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Este versículo es claro. A medida que buscamos a Dios y nos acercamos a Él, nuestros pensamientos empiezan a alinearse con su voluntad. Lo que antes parecía una idea lejana o inalcanzable, comienza a convertirse en algo que resuena con una profunda certeza en nuestro ser. Es como si estuviéramos recibiendo una sabiduría que no proviene de nosotros mismos, sino de una fuente mucho más grande y más sabia. Es posible que muchas veces hayas experimentado un cambio repentino en la forma en que ves las cosas. Tal vez tomaste una decisión importante y aunque al principio parecía contraria a tu lógica o deseos personales, en el fondo sabías que era lo correcto. Este tipo de convicciones profundas, que no siempre pueden explicarse de inmediato, son señales claras de que Dios está transformando tu intuición y pensamientos para llevarte hacia el camino que Él tiene preparado para ti. Dios no solo cambia nuestros pensamientos, sino que también ajusta nuestra manera de percibir el mundo a nuestro alrededor. A veces, cuando Él nos habla, no lo hace a través de grandes señales visuales o eventos sobrenaturales, sino que suavemente transforma nuestra perspectiva. Como cuando Pablo, en su carta a los Romanos, nos recuerda que no debemos conformarnos a este mundo, sino transformarnos mediante la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. Este proceso de renovación no ocurre de un día para otro, sino que es gradual. Se trata de un cambio profundo que nos lleva a ver la vida, las personas y las situaciones con los ojos de Cristo, permitiéndonos entender lo que verdaderamente es importante para Él. Es probable que en tu vida hayas tomado decisiones que, aunque no fueran perfectas, te trajeron más paz y certeza a medida que avanzabas. A veces, al mirar hacia atrás, podemos ver cómo ciertas decisiones, por las que en su momento no teníamos una explicación lógica, nos llevaron a estar más cerca de lo que Dios tenía reservado para nosotros. Este es otro signo de que Dios está guiando nuestros pensamientos, redirigiéndolos para que podamos cumplir su propósito. En Proverbios 3:5-6 encontramos una enseñanza clara sobre cómo Dios nos guía. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Aquí vemos que el acto de confiar en Dios no es simplemente una cuestión de seguir nuestras intuiciones naturales o nuestras propias decisiones. Es un reconocimiento de que Él tiene el control total y que, incluso cuando no entendemos el porqué, su guía es siempre más sabio que nuestra propia comprensión. Cuando el Señor comienza a hablar a través de nuestra intuición, a veces la respuesta no llega en un instante, pero su voz resuena en nuestro corazón como una certeza. No es solo una idea pasajera o una emoción momentánea, es una convicción que persiste, una certeza interior que no puedes ignorar. Al igual que cuando Dios le habló a Samuel en el templo, Samuel no entendió inmediatamente lo que estaba sucediendo, pero la voz siguió llamándolo hasta que comprendió que era Dios quien lo estaba llamando. 1 Samuel 3:10. Lo mismo ocurre con nosotros.
Cuando Dios empieza a hablar, su voz puede ser sutil al principio, pero se hace más clara con el tiempo, especialmente cuando le prestamos atención. Este tipo de convicciones puede manifestarse de diferentes maneras en la vida cotidiana. A veces, es el pensamiento repetido sobre un tema específico que nos lleva a actuar de una manera que refleja la voluntad divina. Otras veces, es un sentimiento de paz y certeza en medio de lo incierto, como cuando Dios le dio a Moisés la dirección clara para liberar a los israelitas, a pesar de las dudas y temores que Moisés sentía. Él podría haber tenido 1000 razones para dudar, pero algo en su corazón le decía que debía obedecer, y así lo hizo. Cuando escuchamos a Dios, no siempre es porque todo esté claro de inmediato, sino porque su voz nos da una paz interna que trasciende nuestras dudas. El cambio en nuestros pensamientos y en nuestra intuición es también un proceso de rendición. Al rendirnos a Dios, le damos permiso para intervenir en nuestra mente y reordenar nuestras prioridades. Y aunque esto puede ser desafiante, especialmente cuando nuestros pensamientos van en una dirección completamente distinta, es en ese punto donde más claramente podemos escuchar su voz. Este proceso de rendición nos libera de las cargas del control y nos permite ser transformados por la renovación de nuestra mente. Como nos enseña Isaías 55, 8-9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Y cómo podemos estar seguros de que esta voz que escuchamos es realmente de Dios? La clave está en el discernimiento, en reconocer que los pensamientos que provienen de Dios siempre estarán alineados con su palabra. Si alguna vez te encuentras en una encrucijada, con una intuición o convicción interna de que debes hacer algo, pero no estás seguro, siempre puedes buscar en la Escritura y en la oración para confirmar si esa dirección se alinea con lo que Dios ha revelado en su palabra. La voz de Dios nunca contradice lo que ya está escrito en la Biblia. Él nunca nos guiará a tomar decisiones que vayan en contra de su voluntad revelada. De hecho, cuando buscamos su dirección y nos acercamos a Él en oración, Él nos promete que nos dará sabiduría generosamente. Santiago 1:5. Esta sabiduría no solo nos lleva a tomar decisiones correctas, sino que también nos ayuda a reconocer su voz. Cuando nos habla, transformando nuestros pensamientos y dándonos la certeza de que estamos caminando en su voluntad. La próxima vez que experimentes un cambio en tus pensamientos, que te sientas guiado a hacer algo que no habías considerado antes, haz una pausa. Reflexiona sobre esa convicción interna. ¿Será que Dios te está hablando? ¿Será que está transformando tu intuición para que camines en el camino que Él ha preparado para ti? Esa es la invitación que Dios te hace, confiar en Él y permitir que Él dirija tus pensamientos, porque cuando tu mente se alinea con su voluntad, todo comienza a tener sentido, y la paz y la claridad que buscas empiezan a fluir, incluso cuando el camino no es claro. Recuerda las palabras de Jesús en Mateo 7:7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios está más dispuesto a hablar contigo de lo que imaginas. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar y a permitir que Él transforme tu mente, tus pensamientos y tu intuición. Esa es una de las maneras más hermosas en las que Él se comunica con nosotros, guiándonos, hablándonos y renovando nuestra forma de pensar para que podamos cumplir el propósito para el cual fuimos creados. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que, al mirar lo que sucedía a tu alrededor, parecía que todo estaba encajando de manera perfecta, como si las piezas de un rompecabezas se unieran sin esfuerzo? Ese tipo de situaciones en las que te encuentras de repente, en el lugar correcto, en el momento adecuado, con las personas adecuadas. Tal vez pensaste, esto es demasiado bueno para ser verdad. Pero aún así, algo en tu interior te dijo que no era casualidad.
La palabra de Dios nos enseña que esas circunstancias, que parecen demasiado perfectas para ser coincidencias, son en realidad una forma en la que Él nos guía y nos habla. En el libro de Proverbios, se nos recuerda que el corazón del hombre traza su rumbo, pero el Señor dirige sus pasos. Proverbios 16:9. Esta es una verdad fundamental en nuestra vida espiritual. Aunque planifiquemos y tomemos decisiones basadas en nuestras propias ideas, es Dios quien tiene el control final. No importa cuántos planes tengamos, si Dios no lo ha diseñado, nada ocurrirá. Pero cuando Él lo ha orquestado, incluso las situaciones que parecen ser coincidencias tienen un propósito divino. Este principio se refleja en la vida de muchos personajes bíblicos. Tomemos, por ejemplo, la historia de Esther. Siendo una joven judía, Esther fue llevada a la corte del rey Asuero, un evento que parecía aleatorio, pero que fue clave para salvar a su pueblo. En ese momento, Esther no sabía que su belleza sería la que la llevaría a la posición de reina. ¿Cómo podría haberlo sabido? Pero Dios, que ya había preparado el escenario, la llevó a ese lugar en el momento justo para cumplir un propósito mucho mayor que ella misma. Su situación no fue una coincidencia, sino la mano de Dios guiándola con un propósito claro. Esta idea de las coincidencias divinas no solo es algo que se ve en las Escrituras, sino que también se manifiesta en nuestras vidas cotidianas. Puede que no siempre lo reconozcamos en el momento, pero muchas veces, cuando miramos atrás, vemos cómo las circunstancias de nuestra vida se han alineado de manera perfecta, guiadas por un poder superior. La clave está en tener los ojos espirituales abiertos para reconocer esas señales. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos recuerda que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Este versículo no solo se refiere a los momentos fáciles o felices, sino también a los tiempos de dificultad, de dolor. Cuando estamos caminando en el camino que Dios ha trazado para nosotros, Él puede usar incluso las situaciones más desafiantes para guiarnos y llevarnos a un lugar de propósito. Lo que parece ser un obstáculo puede ser, en realidad, una bendición disfrazada, algo que en el futuro podremos mirar y comprender como parte del plan divino. Puedo imaginar que has tenido momentos en los que, al mirar una circunstancia que inicialmente parecía desalentadora, algo inesperado ocurrió, cambiando por completo tu perspectiva. Tal vez recibiste una oportunidad de trabajo en el momento en que más lo necesitabas, o quizás conociste a alguien que terminó siendo clave para un cambio significativo en tu vida. Ese tipo de situaciones nos muestran cómo las circunstancias, aparentemente aleatorias, pueden ser parte de un plan más grande que está en marcha. A veces, el propósito divino no es obvio de inmediato, pero a medida que avanzamos, podemos ver cómo todo se conecta. En el libro de Génesis, cuando José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, sus circunstancias parecían ser la peor tragedia que alguien pudiera experimentar. Sin embargo, cada parte de su sufrimiento fue una preparación para el plan de salvación que Dios tenía para él y su familia. Al final de la historia, cuando José se encuentra con sus hermanos en Egipto, les dice: «No me enviasteis vosotros aquí, sino Dios». Génesis 45:8. Aquí vemos cómo lo que parecía una injusticia, un error humano, fue utilizado por Dios para cumplir su propósito en la vida de José y en la historia del pueblo de Israel. Las circunstancias de su vida, aunque duras y dolorosas, estaban siendo guiadas por la mano divina para llevarlo a un destino mucho mayor de lo que él podía imaginar. La vida de José nos enseña que, aunque no siempre podemos ver el propósito de Dios de inmediato, debemos confiar en que Él está orquestando los eventos de nuestras vidas, incluso cuando no entendemos por qué ocurren. Si algo en tu vida está sucediendo que no tiene sentido ahora mismo, tal vez es una señal de que Dios está guiando tus pasos hacia algo mucho más grande. La confianza en Él nos da la paz para esperar,
y ver cómo las piezas encajarán con el tiempo. Esto nos lleva a entender que las coincidencias en nuestras vidas, esas circunstancias que parecen demasiado perfectas para ser reales, son en realidad el trabajo divino en acción. En Hechos 17:26 se nos dice: de un solo hombre hizo todas las naciones, para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto significa que no estamos aquí por casualidad. Cada evento, cada encuentro, cada situación en nuestra vida ha sido previamente conocido y planeado por Dios. Él tiene un propósito en todo lo que sucede, incluso cuando no podemos comprenderlo en ese momento. Es por esto que cuando nos encontramos con situaciones que parecen demasiado buenas para ser verdad, debemos recordar que Dios puede estar abriéndonos una puerta que en su perfecto tiempo nos llevará exactamente donde necesitamos estar. La clave está en estar atentos, en no pasar por alto esas oportunidades que, aunque puedan parecer fortuitas, están llenas de propósito divino. Este entendimiento nos invita a vivir con los ojos abiertos a lo que Dios está haciendo. Muchas veces, las bendiciones de Dios no vienen en la forma que esperamos. En lugar de un milagro visible, a veces vienen en forma de circunstancias ordinarias que a medida que avanzamos, reconocemos como parte del plan divino. Cuando entendemos esto, comenzamos a vivir nuestra vida con una mayor conciencia de que todo tiene un propósito y que cada evento, cada persona que entra en nuestra vida no es casualidad, sino que es parte de la sinfonía perfecta que Dios está componiendo para nosotros. El Señor, en su infinita sabiduría, ha dispuesto que todo encaje de manera perfecta en nuestra vida. En ocasiones, las circunstancias que parecen ser simples o sin importancia son las que realmente cambian el curso de nuestra existencia. Al igual que Esther, que fue llevada a un lugar donde nunca pensó estar, nosotros también somos colocados en posiciones y momentos específicos para cumplir una misión que, tal vez, no veamos de inmediato. Sin embargo, a medida que caminamos con fe, esas circunstancias aparentemente demasiado buenas para ser verdad, comienzan a tomar forma y sentido, revelando el propósito divino detrás de cada uno de nuestros pasos. Lo importante es mantener una actitud de fe y apertura, estar dispuestos a ver las señales de Dios en las situaciones cotidianas y no juzgar rápidamente lo que parece ser una coincidencia. Cada puerta que se abre, cada oportunidad que se presenta, es una oportunidad de ver la mano de Dios en acción, como nos enseña el salmista en Salmo 37:23. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y Él se deleita en su camino. Cada paso que damos, por pequeño que sea, está dirigido por Él. Si hoy te encuentras en una situación que parece demasiado buena para ser verdad, tómate un momento para reflexionar. ¿Será que Dios está abriendo una puerta para ti? ¿Está guiándote a través de esta circunstancia, llevándote a un lugar que solo Él sabe lo que te depara? No dejes que las dudas o el escepticismo te cieguen a la posibilidad de que esa situación perfecta es, en realidad, una señal de que Dios está hablando contigo. En última instancia, la lección es clara. Cuando veas circunstancias que parecen encajar de una manera perfecta, recuérdalo. Dios está hablando. Él está guiando cada paso, cada encuentro, cada situación, para llevarte a cumplir su propósito para tu vida. Y aunque no siempre podamos ver el final del camino, podemos confiar plenamente en que Él tiene todo bajo control. Quizá has sentido esa inquietud en lo más profundo de tu ser, una sensación persistente de que fuiste creado para algo más grande. No hablo de una ambición egoísta o superficial, sino de algo mucho más profundo, de un llamado que resuena en lo más íntimo de tu alma. Una voz interior, suave pero firme, te dice que tu vida tiene un propósito más allá de lo que los ojos pueden ver, más allá de lo que puedes tocar o alcanzar por ti mismo. Si alguna vez has experimentado esto, puede que te estés preguntando,
¿Será esto Dios hablándome? En 1 Pedro 2:9, la Escritura dice: Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este versículo no es solo una afirmación general, es una declaración de que cada uno de nosotros tiene un propósito divino. Estamos destinados a algo más grande que simplemente existir. Hay un plan divino que, aunque no siempre entendemos, está en marcha desde el principio de nuestros días. Muchos de nosotros pasamos la vida buscando la razón de nuestra existencia, buscando respuestas en diferentes aspectos del mundo, en las personas, en las cosas. Pero lo cierto es que, cuando Dios nos llama, no hay forma de escapar de esa sensación. Aunque tratemos de ignorarla o minimizarla, su presencia sigue allí, persiste. Esa es la señal de que algo más grande está en juego. Y no importa cuán lejos tratemos de ir, esa llamada será siempre más fuerte que cualquier otra cosa en nuestra vida. Este llamado no se limita solo a aquellos que han sido elegidos para cumplir misiones aparentemente grandiosas, como los profetas o los apóstoles. En realidad, todos somos llamados a un propósito específico. En Jeremías 29:11, el Señor declara: Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Cada uno de nosotros tiene un futuro que ha sido planeado por Dios desde antes de que naciéramos, y es en ese plan divino donde se encuentra nuestro propósito verdadero. Es importante entender que este llamado no siempre se manifiesta de manera espectacular o con señales obvias. A veces puede ser un susurro suave en el corazón, una sensación de que algo más grande está sucediendo en nuestras vidas, incluso si no lo vemos de inmediato. Pero cuando Dios te llama, lo sabes. Hay una certeza interna que no se puede negar. Es como cuando el viento sopla, aunque no lo veas, sabes que está allí porque puedes sentir su efecto. De igual manera, la voz de Dios puede no ser siempre audible, pero su dirección es clara y lo sientes en lo más profundo de ti. Es posible que en tu vida hayas tenido momentos en los que todo parecía estar en su lugar y de repente una puerta se abrió sin que tú la hubieras buscado. Tal vez pensaste que era una casualidad, pero si miras con los ojos de la fe, verás que no fue así. Cada oportunidad, cada camino, cada encuentro estaba diseñado para llevarte más cerca de ese llamado que has sentido en tu corazón. En Isaías 55, 8, 9, el Señor nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dios tiene una visión más amplia y perfecta para ti. Una visión que no siempre coincide con la lógica humana, pero que siempre tiene un propósito divino. Este llamado puede sentirse como una presión suave, como si algo dentro de ti no pudiera descansar hasta que des un paso en la dirección correcta. El apóstol Pablo lo expresa de manera tan profunda en Filipenses 3:14 cuando dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que no estamos llamados a simplemente existir, sino a avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros, un propósito que puede parecer distante, pero que está a nuestro alcance si seguimos fielmente su dirección. Cuando sientes ese llamado, esa sensación de que tu vida tiene un propósito mayor, no es algo que debas rechazar o ignorar. Es una invitación a entrar en un viaje que, aunque incierto y lleno de desafíos, te llevará a cumplir el destino divino que Dios ha trazado para ti. Muchas veces, la vida cotidiana nos distrae, nos hace perder de vista lo que realmente importa, pero es en esos momentos de quietud y reflexión cuando podemos escuchar más claramente la voz de Dios, llamándonos a vivir algo más grande que nuestras propias preocupaciones, como dice el salmista en el Salmo 138:8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos.
Este versículo nos asegura que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. Su propósito se cumplirá y nada podrá detenerlo. A menudo, esa sensación de estar llamado hasta algo más grande puede ser aterradora. Puede que sientas que no estás preparado, que no eres lo suficientemente capaz o que no mereces tal llamado. Sin embargo, cuando Dios llama, Él también equipa. No estás solo en este camino. Al igual que cuando Moisés dudaba de sí mismo y se sentía incapaz de liberar a los israelitas, Dios le recordó que Él lo estaba enviando con el poder y la autoridad divina. En Éxodo 3:12, Dios le dijo a Moisés: «Yo estaré contigo». Ese es el mensaje constante que nos da a nosotros también. Yo estaré contigo. Este llamado divino no siempre es un camino fácil, pero es un camino lleno de propósito. Las dificultades, los momentos de duda y las pruebas son parte del proceso. En 2 Corintios 4, 8, 9, Pablo nos habla de cómo, a pesar de ser afligidos en todo, no estamos destruidos. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. El llamado de Dios no nos exime de los problemas, pero nos da la fuerza para enfrentarlos con fe y esperanza. A medida que avanzamos en este llamado divino, es posible que los obstáculos parezcan más grandes de lo que imaginamos. Pero es importante recordar que cada desafío es una oportunidad para fortalecer nuestra fe y dependencia en Dios. No se trata de cuán capaz seas en ti mismo, sino de cuán dispuesto estés a seguir la dirección de Dios, confiando en que Él te llevará a donde debes estar. En 1 Corintios 1:27, el apóstol Pablo nos recuerda que Dios elige lo débil para avergonzar a lo fuerte, lo necio para avergonzar a lo sabio. Esto significa que, aunque te sientas insuficiente o incapaz, es en tu debilidad donde Dios puede manifestar su poder. Este proceso de descubrir nuestro llamado y seguirlo con fe no es algo que se logre de inmediato, pero cada paso hacia adelante es un paso más cerca de cumplir la misión que Dios tiene para nosotros. La clave está en mantener los ojos fijos en Él, sin distracciones, y confiar en que su plan es perfecto, incluso cuando no entendemos todos los detalles. Como dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Dios va delante de ti, guiando cada paso, incluso cuando el camino se vea incierto. Es esencial que no dejemos que las dudas nos detengan, que no permitamos que el miedo nos haga dar un paso atrás. La sensación persistente de estar llamados a algo más grande es, en última instancia, una invitación a vivir con un propósito más allá de nosotros mismos. Cuando vivimos en la dirección de ese llamado, nos alineamos con el propósito divino que Dios ha planeado para nuestra vida, y es allí donde encontramos la verdadera paz y satisfacción. El apóstol Pablo, al final de su vida, escribió con seguridad: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». 2 Timoteo 4:7. Esa es la meta a la que estamos llamados, a correr la carrera con perseverancia, sabiendo que la victoria final es nuestra en Cristo. Si hoy sientes ese llamado persistente en tu vida, no lo ignores. No pienses que es algo que pasará. Esa es la voz de Dios, hablándote, guiándote hacia un propósito que va más allá de lo que puedes imaginar. El plan que Él tiene para ti es mucho más grande que cualquier sueño que puedas tener. Él te está invitando a caminar en Él, a confiar, a avanzar con fe, sabiendo que cada paso que tomes te llevará más cerca del destino que Él ha preparado para ti. Es posible que alguna vez te hayas encontrado buscando una respuesta, una dirección clara de Dios, algo que te ayudara a entender el camino que debías tomar. Cuando la vida parece nublada por la incertidumbre y la duda, uno de los métodos más poderosos que Dios utiliza para hablarnos es a través de su palabra y la oración. En 2 Timoteo 3:16 se nos recuerda que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia.
Esta verdad profunda revela que no solo podemos encontrar consuelo, sino también guía directa en las Escrituras. La Biblia no es un libro muerto, es viva, activa y tiene el poder de hablar a nuestra vida en cualquier momento. Cuando buscamos la voluntad de Dios, a veces lo primero que necesitamos hacer no es hacer grandes esfuerzos o buscar fuera de nosotros mismos, sino acercarnos a Él en oración y abrir las Escrituras. Dios no guarda silencio. Él ha hablado y sigue hablando a través de su palabra. Cada versículo, cada pasaje, tiene un propósito específico en la vida del creyente. Cuando te enfrentas a decisiones difíciles o te sientes perdido, las Escrituras son una fuente inagotable de sabiduría divina, preparada por Dios para guiarnos en cada etapa de nuestra vida. En Salmos 119 y 105, el salmista dice: «Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino». Cuando te enfrentas a la oscuridad de la duda, la palabra de Dios actúa como una luz que ilumina tu sendero, mostrándote claramente la dirección a seguir. A menudo, Dios utiliza las Escrituras de manera personal. En medio de nuestras luchas, de nuestros momentos de confusión, un versículo puede saltar del texto y convertirse en la respuesta que estábamos buscando. En esos momentos, no estamos simplemente leyendo, estamos escuchando la voz de Dios. Como en el caso de los discípulos de Emaús, que caminaban tristes y confundidos después de la muerte de Jesús. A pesar de que estaban acompañados por el mismo Cristo resucitado, no lo reconocieron. Sin embargo, cuando Él les habló a través de las Escrituras, su corazón ardió dentro de ellos, y en ese momento reconocieron que era el Señor quien les hablaba. Lucas 24:32. Al igual que esos discípulos, al estudiar la palabra, nuestros corazones se iluminan y comenzamos a entender la dirección de Dios para nuestras vidas. El poder de las Escrituras no radica únicamente en su lectura. Se revela de manera aún más clara cuando permitimos que la palabra se mezcle con oración. La oración es una conversación con Dios. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo o presentando nuestras preocupaciones, sino que estamos abriendo nuestros corazones a su guía. En Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta: «No estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta es una invitación a orar con confianza, sabiendo que nuestras peticiones serán escuchadas. No se trata solo de pedir, es abrir un espacio para que Dios hable, para que Él se revele a través de su palabra y nos dé paz en medio de las decisiones que debemos tomar. La oración constante y la lectura de la Escritura nos permiten entrar en una relación más profunda con Dios, una relación donde Él puede hablar directamente a nuestro corazón. Es en la quietud de la oración donde podemos escuchar la voz suave y clara del Señor. Es aquí donde nuestras dudas se disipan y nuestras mentes, que antes estaban confundidas, comienzan a alinearse con la voluntad de Dios. La oración no es solo un monólogo, sino un espacio para escuchar a Dios, para discernir su voz entre el ruido del mundo. En 1 Samuel 3:10, cuando Samuel escuchó la voz de Dios llamándolo en medio de la noche, su respuesta fue: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Esta actitud de disposición, esta postura de escuchar en la oración, es fundamental para que podamos recibir las respuestas que Dios tiene para nosotros. El apóstol Santiago también nos enseña sobre la sabiduría divina. En Santiago 1:5 dice: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Esta promesa es una de las más poderosas en la vida del creyente. Dios, en su infinita generosidad, no guarda su sabiduría para unos pocos elegidos, sino que está dispuesto a darnos lo que necesitamos para seguir su camino. Esta sabiduría se encuentra en su palabra, y es a través de la oración que podemos recibirla. Al pedirle a Dios dirección,
Su respuesta llega a través de la lectura de las Escrituras, de una palabra que te impacta, de una reflexión que llega en el momento preciso. Es importante recordar que no debemos buscar la voz de Dios únicamente en los momentos de crisis. A menudo, Dios nos habla en los momentos de quietud, cuando estamos comprometidos con la disciplina diaria de la oración y el estudio de la Biblia. Es en la constancia donde aprendemos a reconocer su voz. La voz de Dios es una voz familiar, que se va haciendo cada vez más clara a medida que desarrollamos nuestra relación con Él. Como un amigo cercano, al principio tal vez te cueste reconocerla, pero con el tiempo sabrás cuándo es Él quien te habla. En Juan 10:27, Jesús nos dice: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen». Esta familiaridad con su voz se cultiva a través de la oración y la meditación constante de su palabra. Es posible que, al estar en oración, recibas convicciones firmes que no pueden ser explicadas por la lógica humana. Dios nos habla de formas que no siempre podemos entender en el momento, pero cuando su palabra entra en nuestros corazones, nos transforma. Quizá te haya sucedido que, al meditar en un versículo, te sientas como si estuviera dirigido directamente a ti, como si Dios te estuviera diciendo exactamente lo que necesitas escuchar. Esa es una de las formas más claras en que Dios nos habla, a través de las Escrituras, directamente a nuestro ser. Al estudiar las Escrituras con un corazón abierto, Dios no solo nos da respuestas, sino que también nos forma, nos moldea. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar nuestra forma de pensar, de tomar decisiones y de ver el mundo a través de los ojos de Cristo. En Hebreos 4:12 se nos recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. La Escritura no es solo un conjunto de enseñanzas morales, es una herramienta espiritual que Dios utiliza para hacernos más como Cristo. Cada versículo, cada capítulo, tiene el poder de cambiarnos, de hacernos más sensibles a la voz de Dios. Es a través de este proceso de buscar a Dios en oración y en las Escrituras que comenzamos a discernir mejor su voluntad. No es algo que ocurre de manera instantánea, sino a lo largo de una vida de obediencia y búsqueda constante. En Colosenses 3:16, Pablo nos anima: «La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, en toda sabiduría». Esta es la invitación a que la palabra de Dios sea el fundamento sobre el cual construimos nuestras vidas. Al hacer de la Escritura nuestro refugio y nuestra guía, empezamos a escuchar la voz de Dios más claramente y nos sentimos más preparados para tomar decisiones conforme a su voluntad. Dios ha hablado y sigue hablando. No está en silencio y su voz no es inaccesible. Él desea que le busquemos, que abramos su palabra, que oremos y que estemos dispuestos a escuchar. Si estás buscando una respuesta, si sientes que algo te está faltando, recuerda que la Escritura es una mina rica de sabiduría divina. Y la oración es el medio por el cual Dios nos comunica lo que necesitamos saber. Todo lo que tenemos que hacer es estar atentos, ser pacientes y confiar en que, en su tiempo perfecto, su voz se manifestará en nuestras vidas. A lo largo de la vida, Dios nos habla de muchas maneras. Su voz se puede escuchar a través de las Escrituras, a través de la paz que sobrepasa todo entendimiento, a través de la intuición que guía nuestros pasos y a través de circunstancias que parecen alinearse de manera perfecta con su propósito. Pero hay un aspecto fundamental que nunca debemos pasar por alto. Cuando Dios habla, no es solo para que escuches, sino para que actúes. La fe, en su forma más pura, siempre nos lleva a la acción. En Santiago 1:22, la Escritura nos exhorta con claridad: «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Esta es una llamada directa y poderosa. No se trata solo de recibir la palabra, de oír la voz de Dios, sino de hacerla viva en nuestra vida diaria. El llamado a actuar es tan fundamental como el llamado a escuchar.
Si verdaderamente escuchamos a Dios, nuestra vida comenzará a alinearse con su voluntad, y esa alineación inevitablemente nos llevará a tomar pasos concretos. Este principio es clave en toda la historia bíblica. Si miramos las vidas de los grandes hombres y mujeres de fe, veremos que no fueron solo oidores, sino hacedores. Abraham es un ejemplo claro de esto. Dios le habló, le dio una promesa, y le dijo que saliera de su tierra y se dirigiera a un lugar que él le mostraría. No le dio detalles completos, ni le ofreció un mapa preciso. Sin embargo, Abraham creyó en la voz de Dios y, por fe, obedeció. En Génesis 12, 1 o 4 leemos: Pero Jehová dijo a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y Abraham partió. No entendía todos los detalles, pero actuó. Y a través de su obediencia, Dios cumplió su propósito, llevando a Abraham a ser el padre de una gran nación. Cuando Dios nos habla, no siempre nos da el cuadro completo. A veces, nos pide que demos un paso sin ver más allá de lo inmediato, pero la fe nos lleva a actuar. Es fácil escuchar y pensar que estamos en el camino correcto, pero es en la acción donde realmente demostramos nuestra fe. Al igual que Abraham, somos llamados a confiar en que, cuando tomamos esos pasos en fe, Dios hará el resto. La acción es el catalizador que libera la obra de Dios en nuestras vidas. El llamado a la acción no es un concepto nuevo en la Escritura, sino que está en el corazón mismo de todo lo que Dios ha hecho con y por su pueblo. Moisés, por ejemplo, también recibió el llamado de Dios para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Fue un llamado claro, pero también fue un llamado a la acción. Aunque Moisés dudó de su capacidad, Dios le dio instrucciones precisas y le mostró milagros que validaban su llamado. Moisés no fue llamado solo para escuchar la voz de Dios, sino para actuar sobre ella, a pesar de las dificultades, a pesar de la incredulidad del pueblo y a pesar de sus propios miedos. En Éxodo 3:10, Dios le dice: Ahora, ve, porque yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Moisés pudo haber estado asustado, pudo haberse resistido, pero obedeció. Y a través de su obediencia, se cumplió el propósito divino. Es cierto que la obediencia a Dios en ocasiones puede parecer difícil. Nos enfrentamos a dudas, miedos, inseguridades. Tal vez nos preguntamos: ¿cómo puedo estar seguro de que es Dios quien me está llamando? La respuesta está en la fe, en confiar en su voz. Cuando escuchamos a Dios y respondemos con acción, incluso si es un paso pequeño, Él nos guía hacia lo que Él tiene reservado. El apóstol Pablo nos recuerda en 2 Corintios 5:7 que por fe andamos, no por vista. El camino de fe es, por naturaleza, incierto, pero cuando actuamos con la seguridad de que Dios nos guía, ese paso de fe se convierte en el siguiente paso hacia el cumplimiento de su plan para nuestras vidas. Este llamado a la acción también tiene que ver con la obediencia en lo cotidiano. Muchas veces, la voz de Dios no nos llama a hacer grandes gestos, sino a ser fieles en las pequeñas cosas. En Lucas 16:10, Jesús dice: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. La obediencia no se trata solo de grandes decisiones o momentos épicos, sino de la disposición para escuchar y actuar de manera fiel en lo que parece pequeño. Es fácil ignorar las pequeñas instrucciones de Dios, pero esas pequeñas acciones, esas decisiones cotidianas, son las que, a largo plazo, transforman nuestra vida y nos alinean con su voluntad. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de cómo actuar en obediencia al Padre. Su vida estuvo marcada por una total disposición a hacer la voluntad de Dios, incluso cuando eso significaba sacrificio personal, sufrimiento y la cruz. En Mateo 26:39, Jesús ora en el Getsemaní: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
Jesús, el Hijo de Dios, a pesar de su angustia, se sometió a la voluntad del Padre. Su obediencia no solo fue un acto de fe, sino también de acción. Fue un paso de obediencia radical que resultó en la salvación de toda la humanidad. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a seguir su ejemplo. Dios puede estar hablándote en este momento, pero no basta con escuchar. La verdadera fe se manifiesta cuando damos el paso hacia lo que Él nos ha dicho. A veces, ese paso puede ser pequeño, otras veces, puede ser un salto de fe que nos desafía a salir de nuestra zona de confort. Pero, sea cual sea el paso, es en esa acción donde vemos el poder transformador de Dios. Recuerda que cuando actúas en fe, no estás solo. Dios promete estar contigo en cada paso que tomes. En Deuteronomio 31:8 se nos dice: el Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. Este versículo es un recordatorio de que, aunque el camino pueda ser incierto, no debemos temer. Dios nunca nos envía a actuar sin prepararnos, sin equiparnos con lo que necesitamos para cumplir su voluntad. Si Él te llama, Él te dará las herramientas necesarias para caminar en ese llamado. La acción también implica un compromiso con el servicio a los demás. Como seguidores de Cristo, no solo estamos llamados a escuchar la voz de Dios, sino a poner en práctica lo que Él nos ha enseñado. El servicio a los demás es una manifestación visible de nuestra obediencia a Dios. En Mateo 25:40, Jesús dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La obediencia no solo se trata de lo que hacemos por nosotros mismos, sino de cómo respondemos al llamado de Dios para servir a los demás, para ser una bendición en su nombre. Es posible que te enfrentes a desafíos cuando decidas actuar conforme al llamado de Dios. El enemigo, que siempre está buscando alejarnos de la voluntad divina, tratará de sembrar dudas, de hacernos sentir que no somos capaces. Sin embargo, en esos momentos, es crucial recordar que la obediencia a Dios no depende de nuestra capacidad, sino de su poder. Como nos recuerda Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no te llama a hacer algo que Él no te capacite para hacer. Cuando Él te habla, Él te da la fuerza y la sabiduría necesarias para actuar. Así que, si hoy sientes que Dios te está hablando, no te quedes solo en escuchar. Da ese paso de fe. Actúa conforme a lo que Él te ha mostrado. Aunque el camino sea incierto, aunque te enfrentes a la duda o el temor, recuerda que Dios está contigo. Él es fiel para cumplir lo que ha comenzado en tu vida, y tu obediencia, por más pequeña que sea, es la llave que abre las puertas del propósito divino. La fe se demuestra con acción, y al actuar estás permitiendo que la obra de Dios se cumpla a través de ti. Quizá, al llegar a este punto, te estés preguntando: ¿cómo puedo saber si realmente estoy escuchando la voz de Dios en mi vida? La respuesta es que, en realidad, Dios ha estado hablándote todo el tiempo, pero a veces estamos demasiado ocupados o distraídos para reconocer su presencia. Él habla a través de las Escrituras, a través de la paz que sobrepasa todo entendimiento, y también a través de esas pequeñas, sutiles señales que ocurren en nuestra vida diaria. Pero lo más importante es que su voz te está llamando a algo más profundo, más grande, algo que va más allá de lo que puedes imaginar. Dios te habla no solo para consolarte, sino para transformarte, para dirigirte hacia un propósito que ha sido preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Cuando Él te llama, no es solo para escucharlo, sino para que tomes acción, para que vivas en obediencia a su voluntad, para que te conviertas en un instrumento de su gloria, como nos enseña Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que tu vida no es un accidente. Cada paso que das, cada experiencia que vives, está diseñado por un Dios
que conoce tus días desde antes de que nacieras. Ahora bien, el hecho de que Dios te esté hablando no significa que siempre será fácil o cómodo. A veces, la voz de Dios te desafiará a salir de tu zona de confort, a dar pasos de fe en direcciones que no habías considerado. Te invitará a actuar incluso cuando no entiendas completamente el camino que tienes por delante. Pero recuerda, en esos momentos de incertidumbre, la promesa de Dios es clara. Él nunca te dejará solo. En Deuteronomio 31:8 se nos dice: el Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. Este es un recordatorio vital. El llamado divino nunca se cumple en nuestras propias fuerzas, sino en la fuerza de su presencia constante. Cuando Dios te habla, te da la oportunidad de ser parte de algo mucho más grande que tu vida diaria, más allá de las preocupaciones y los miedos del momento. Él te invita a ser parte de su plan eterno. Pero para que ese plan se desarrolle, es necesario escuchar, pero también es necesario responder. Y la respuesta no es simplemente un sí en tus pensamientos, sino un compromiso tangible, un cambio de dirección en tu vida, un paso hacia lo desconocido con fe. Es posible que este momento, el que estás viviendo ahora mismo, sea una de esas señales. Quizá no lo hayas reconocido, pero Dios está tocando tu corazón. Él está invitándote a confiar en su voz, a dar el paso, a vivir de acuerdo con ese propósito divino. Tal vez has sentido esa presión persistente de algo más grande dentro de ti. Eso es Él, guiándote hacia lo que Él ha preparado para ti. No ignores este llamado. Hoy es el día para decir sí a esa voz. Hoy es el día para que tomes ese paso de fe. No importa qué tan pequeño o grande sea el paso, lo importante es que sea un paso de obediencia, porque en la obediencia, en la acción que sigue a la escucha, es donde el propósito de Dios se revela y se cumple en tu vida. Y en cada paso, mientras sigues su voz, verás cómo Él te guía, cómo Él te sostiene, cómo Él cumple lo que ha prometido. Así que, ¿estás listo para actuar? ¿Estás listo para vivir el propósito divino que Dios tiene reservado para ti? La voz de Dios te está llamando. Ahora es el momento de responder.